El Señor ha preparado para nosotros y son tiempos que creo vienen para acá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De las cosas más importantes que nosotros hicimos este año como ministerio, Dios nos habló de hacer un viaje a Israel y estuvimos orando si esto era o no la voluntad de Dios. Tenemos un poquito de trabajo en la ciudad y en el país donde nosotros servimos. Ustedes saben algunos que yo nací en Guatemala, mi esposa también, pero el Señor puso en nosotros un llamado específico de ayudar en ganar a México para el Señor y de ayudar en su transformación. Hemos estado trabajando muchos años en eso. Creo que hemos avanzado, no lo que quisiéramos, pero sí bastante. México está siendo transformado. Le estaba contando al apóstol Eddie que cada vez el gobierno abre más las puertas para ayudarnos en la predicación del evangelio. Cada vez es más, hermanos. Y ahora nosotros vivimos en la Ciudad de México. Es una ciudad tan grande como esta. Y ahora el director de gobierno es cristiano. Y en la próxima marcha de gloria, él va a ayudarnos en todo lo que tenemos que hacer. Entonces esperamos realmente tocar la ciudad de otra manera y concentrar ese millón de creyentes y de personas que hemos estado esperando mucho tiempo. Hemos estado cerca de la cifra, pero no la hemos logrado. Y yo creo que uno, cuando ama al Señor y está apasionado por Él, pone metas específicas, ¿no? Y la pasión no es ser uno famoso, sino la pasión es ver las rodillas dobladas delante del Señor. Hay esa pasión en nuestro corazón. Así que el gobierno, por primera vez, de la ciudad nos está ayudando en la organización. Entonces nunca nos habían ayudado en la organización. Siempre habían sido una lucha, permisos y otras cosas. Hoy no, por la gracia del Señor. Hoy no. Así que México está cambiando, hermanos. De eso hablaremos el otro año. Pero el Señor me habló y me dijo que en estos tiempos Él quería hacer volver el corazón de su pueblo hacia Israel. Y esto no significa que nos aparezcamos con un kipá, o que empecemos a reunirnos el sábado en vez del domingo. No, hermanos, nada de eso. Porque los cristianos somos gentiles y los judíos que se convierten al Señor son mesiánicos, porque Él no pronuncian el nombre de Jesús, sino el nombre del Mesías. Que el Mesías y Jesús, pues es como decir Chana y Juana, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, pero nosotros nos comportamos como gentiles y ellos como judíos. Y yo he tenido muchas reuniones con el embajador en turno, y el embajador me dice a mí siempre: yo no entiendo por qué los cristianos, algunos, quieren ser judíos si eso no es posible. Lo único que tenemos que entender es que ya no hay pared y que nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesús, y que lo que el Padre quiere es que la novia de Jesús esté en la brecha por Israel, la esposa que le abandonó. Amén. Y que este no es el tiempo de los judíos, sino es el tiempo de los gentiles, o sea, de nosotros. Y los que se tienen que convertir a Jesús son ellos. Amén. Son ellos, para que adoren como nosotros adoramos, en espíritu y en verdad.
Entonces, yo viajé 2 veces el año pasado a Israel porque el Señor así nos lo reveló. Viajaron conmigo en el segundo viaje unas 110 personas, mayormente pastores, y fuimos para establecer un vínculo entre México e Israel. Estados Unidos tiene un hermoso vínculo, Canadá tiene un hermoso vínculo, Guatemala tiene un maravilloso vínculo y otras naciones, pero no México. Y como estamos en el proceso de cambiar esta nación para Cristo, pues tiene que haber una relación más estrecha con Israel. Y Dios me dio una palabra, hermanos. Una madrugada me despertó y me dijo: yo bendeciré al que bendiga a Israel. Y me puse a orar por Israel y me dijo el Señor: voy a darte una lista de los que van a acompañarte. Y el Señor me dictó una lista específica, hermanos. Y saben, invité a muchos, pero curioso, de esa lista que el Señor me dio, todos viajaron. Y cuando quise llevar a alguien más, me dijo que no podía. Qué tremendo, Dios es bien específico cuando nos habla, bien específico. Y me dijo el Señor: en el 2013 vas a viajar con 1000 personas, pero en el 2012 vas a viajar con los que yo te dé. Y entonces lo hicimos y fue un viaje impresionante. Estuvimos orando y cubriendo el viaje 3 meses. Y todos los amigos que yo tengo aquí y en México y en otras naciones me dijeron: no debes ir porque va a haber guerra. Y Dios me dijo: no, tú ve porque no va a haber guerra. Y entonces estuvimos orando, cubriendo el viaje, y 2 días después de salir de Israel empezó la guerra. Pero mientras nosotros estuvimos, no pasó nada, por la gracia del Señor. Nada, hermanos. Entonces el Señor me habló y me dijo: dile a mi pueblo, al que bendiga a Israel, yo lo voy a bendecir. Yo lo voy a bendecir. Y entonces yo quiero invitarles para que 1 minuto del día, hermanos, 1 minuto, oremos por Israel. No más que 1 minuto, ¿sabe? Si todos los que somos parte de esta familia dedicamos 1 minuto a bendecir a Israel, yo considero que debemos de ser unos 10, 15 mil, no sé cuántos. Es bastante, y yo estoy tratando de que en los lugares donde yo me pare, quiero influir para que esto suceda. Debo darle este mensaje porque no he estado con ustedes. Cuando estuvimos en Israel, vino a vernos el director de la Embajada Cristiana de Jerusalén, que es una embajada cristiana en Jerusalén, que trabaja con el gobierno de Israel, y ellos representan a la iglesia cristiana evangélica del mundo entero dentro del parlamento, del gobierno. Y entonces, cuando uno está en el museo del Holocausto en Jerusalén, hay un mural grande donde dice el pueblo judío: lamentamos el silencio de la iglesia cristiana evangélica en el mundo. Nos duele que no dijeron nada, que vieron cómo morían miles de miles y guardaron silencio, no alzaron su voz por los 6,5 millones de judíos que murieron. Eso les hace responsables, así dice el mural. Y queremos pedirle a la iglesia cristiana
¿Cuántos son cristianos aquí, hermanos? Que nunca más callen la voz para que a Israel no le hagan más daño. Y hermanos, cuando uno camina sobre ese museo, Apóstol Eddie, yo no pude terminar de verlo. Me tuve que salir, no aguanté de ver lo que hicieron con el pueblo del Señor. ¿Alguien ha ido a ese museo? ¿Alguien ha ido a ese museo, el del Holocausto, allí? Ok, sí, yo sé, en cada país hay un museo, pero ese museo, allí mismo en la tierra de ellos, es terrible, hermanos. Así que, yo asumí la responsabilidad de orar por Israel y de pedirle a todas las iglesias bajo nuestra cobertura que oren por Israel, por favor. Y tuvimos una reunión con el director de esta embajada cristiana, y entonces él dijo, sin saber lo que Dios nos había hablado, es un alemán él, y nos dijo que su abuelo fue el fundador de la embajada, y él fue un soldado alemán que mató a muchos judíos en la época de la guerra. Y cuando triunfaron los países aliados, a él lo tomaron preso y estuvo en un, ¿cómo se dice? En un se me olvidó el nombre ahora, perdón. En una cárcel de esas, ¿cómo se llaman esas cárceles? De las, cuando triunfan los aliados, agarran a muchos alemanes. Y el abuelo fue uno de ellos. Y dice que 2 judíos le salvaron la vida. Fíjese qué tremendo. Y se fue a Israel. Ahí se convierte a Jesús. Ahí empieza la embajada cristiana. Y hoy están haciendo un trabajo bonito en el mundo entero. Y el hijo hoy, es el director. Y lo que nos está pidiendo es apoyo para cuidar espiritualmente de Israel y de orar por un avivamiento en Israel. Así que, y nos dijo estas palabras, sin saber él lo que el Señor me dijo, pero dijo estas palabras: en la medida que tú y los tuyos oren y bendigan a Israel, los tiempos difíciles se van a acabar. Esas fueron sus palabras, muy sencillas y muy concretas. Entonces, Apóstol Eddie, Apóstol Lourdes, queremos pedirles de orar por Israel. No tiene que ser en las reuniones de la iglesia necesariamente, pero de tomar el compromiso. ¿Cuántos se comprometen? 1 minuto, hermanos. De 1 minuto. Dedicarlo para bendecir a Israel. Aquí hay bandera de Israel, ahí está. ¿No? ¿Dónde está? Ya la vi, correcto. 1 minuto, hermanos. Bendecir a Israel. Y de cuidarse de la secta del judaísmo, ¿verdad? Cuidarse mucho, porque empieza uno a orar por Israel y ya se empiezan a acercar un montón de estos hermanos o medio hermanos, no sé qué son, pero tratando de convencernos de guardar la ley. Y no, hermanos, nosotros no estamos en el periodo antiguo testamentario, nosotros estamos en el periodo neotestamentario. Amén. Entonces, pues yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Les pido de orar por esto. Creo que el otro año, el 2013, es un año muy importante para nosotros. Y quiero invitarles a preparar maletas y dinero para viajar a Israel con otros. Amén. ¿A cuánto les gustaría ir a Israel? Estamos planeando el viaje saliendo desde México y que el avión que pase por ustedes aterrice en Tijuana para cargar gasolina, o aquí a Los Ángeles, a lo mejor se puede, ¿no? Para llevarse un grupo directo en un charter hasta Jerusalén
y estar allá un total de 7 días orando por Israel. Tuvimos un tiempo extraordinario, de verdad, de turismo, de enseñanza y de oración. Combinamos las tres cosas, y de verdad estuvo excelente el viaje. Así que queremos invitarles a que el próximo año se unan con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos van a hacer el esfuerzo? Pues los invitamos de verdad. Yo quiero darles una palabra y quiero que venga conmigo al libro de Isaías, por favor. Isaías, capítulo 22. Isaías 22. Este es un versículo curioso de verdad. Dice la escritura en el verso 22. Isaías 22, 22. ¿Lo tiene? Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Padre, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, que reveles esta palabra a tu pueblo, Padre, por favor. Que espíritu de revelación sea sobre nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, y para tu gloria. Amén. Quiero hacer lo más fácil posible el entendimiento de esta escritura. Porque, ¿cómo dice, hermanos? Leámoslo todos juntos, ¿les parece? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Bueno, lo primero es que habla de una llave, ¿no es cierto? Y dice que esa llave abre la puerta de la casa de David. O sea, no es cualquier casa. Ni es la casa del reino de los egipcios. Ni es la casa de los Estados Unidos de América. Ni es la llave de la casa de Canadá. Ni es la llave de la casa de Europa, ni de Asia, ni de Oceanía, sino es la llave de la casa de David. Bueno, primero, ¿cuántos conocen las llaves? Porque caras vemos y corazones no sabemos, ¿verdad? A lo mejor todo lo suyo es electrónico. Entonces, ¿cuántos conocen las llaves? ¿Alguien tiene una llave consigo? A ver, tome una llave, por favor. No tome el montón de llaves. Una sola llave. ¿Ya tiene una llave? Bueno, ahora por favor, ¿de qué tamaño es la llave? ¿Grande o pequeña? ¿Se recuerdan ustedes que en nuestros pueblos está la llave de San Pedro, en los pueblos que se llaman San Pedro? Y es una llavezota enorme. Bueno, entonces la llave, como usted tiene en la mano, es un pequeño instrumento que no pesa mucho. A ver, ponga esa llave sobre su hombro, por favor. Póngala sobre su hombro. ¿Cuánto pesa? ¿Ah? ¿Cuánto pesa? ¿Qué tal si dijera el versículo: y pondré la puerta de la casa de David sobre su hombro? Ustedes conocen, ustedes saben, esas puertas en Israel son enormes, hermanos. En verdad, Y creo que una puerta de esas sobre una persona
No, no es una puertecita, ese era el ojo de una aguja, no, no, esas puertas eran enormes, las puertas, la puerta de la ciudad de Jerusalén, la principal, híjole, no sé el tamaño, hermanos, pero son grandes las puertas, quizás más ancho que todo esto, porque por ahí entraba toda la gente y por ahí entraban animales y por ahí entraba el comercio y por ahí entraban los amigos y los enemigos. Por ahí puede pasar un ejército. Esa es la llave de la casa de David. Entonces la puerta era muy grande. Pero ¿qué tal si en vez de la puerta ponen la casa sobre usted? Entonces a mí eso lo que me enseña es que Dios no tiene el propósito de poner cargas sobre nosotros, sino bendiciones, oportunidades. Ahora tampoco dice que es la llave de una ventana o de las ventanas de las que habla el profeta Malaquías, por ejemplo, sino esta es la llave de la casa de David. Pero para tener entendimiento de esto, por supuesto que uno tiene que pensar en qué fue lo que el Señor le dio a David. Porque el muchacho cuando niño no era el hijo preferido. Es más, algunos piensan que David no era un hijo legítimo del matrimonio de Abisaí, sino era un hijo de la señora que no era su señora, y que por eso David era el hermano que se dedicaba a cuidar las ovejas del padre que no le pertenecían a él. Pero entre esas ovejas el Señor le enseñó con diligencia a cuidar las ovejas que no eran de él, para que cuando tuviera las de él las pudiese cuidar mejor. Porque si cuidó lo ajeno, ¿cómo cuidaría lo propio? ¿Comprende o no? Y que venía el oso, ¿se recuerdan, verdad? Y que venía el león, y David no solamente les defendía, sino vencía al oso y vencía al león. Entonces esa llave abre una puerta de bendición donde recibe vigor, recibe fortaleza, recibe adiestramiento para enfrentar al enemigo, y no solamente para enfrentarlo, sino para vencerlo. Esa es la llave. Para eso sirve la llave. ¿Qué más hay en la casa de David? En la época que David reinó, fue la mejor época de Israel. Si usted piensa en el periodo de los jueces, no fue la mejor época, porque un tiempo estaban bien, un tiempo estaban mal. Si él piensa en la época de Moisés, era un pueblo de cabeza dura, que no tenía entendimiento de la palabra, que había que estarles recordando y repitiendo las mismas cosas todo el tiempo. Y luego que uno le preguntaba a Moisés al pueblo, ¿comprendieron lo que les dije? Y todo el pueblo decía, amén. Y a la hora de ejecutar, hacían todo lo contrario. Digo, yo sé que ese pueblo no se parece en nada a usted. ¿Ah? La época de Josué fue una época bella, pero fue una época de conquista, ¿verdad? De trabajar y arrebatar, atar hacia el pueblo la tierra y las promesas
que el Señor les había prometido. La época de Salomón fue una época de gloria. Y la época de los otros reyes fueron épocas de guerra, hasta que Israel lo perdió todo. Pero la época de David es la época cuando el Señor hace una promesa a su siervo y le dice: te daré un descendiente, y ese tendrá un reino, y su reino permanecerá para siempre. ¿No es así? Nosotros esperamos la segunda venida del Señor Jesús, y Él vendrá como descendiente del rey David a establecer su reino. Digo, y no es que concentremos toda nuestra esperanza en que cuando Jesús venga entonces vamos a ser felices. No, trabajamos como que Jesús viene en 1000 años y lo esperamos como que viene hoy en la noche. ¿Está conmigo o no? O sea, no estamos escapando a nuestra realidad o a nuestros problemas. Los problemas hay que enfrentarlos, pero hay que tener de nuestro lado la llave correcta para vencer. Amén, hermanos. Entonces, la época de David es una época donde florece la promesa del Señor con su cumplimiento. Es la época donde se cumple la escritura que dice: te bendeciré en la ciudad. ¿Han leído esa escritura? Te bendeciré en el campo. Deuteronomio 28, te bendeciré en tu salida, te bendeciré en tu entrada, tu enemigo vendrá por un camino, por 7 caminos huirá. Amén. Será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus ovejas, el fruto de tus crías, el fruto de tu ganado. Te pondré por cabeza, no por cola. ¿Han leído esa escritura, hermanos? Lo que emprenda tu mano, lo voy a bendecir, lo voy a prosperar. Hay allí en Deuteronomio 22 bendiciones. En los versículos del 1 al 14. Pero el que no tiene la llave de David se enfrenta a lo que dice después del versículo 14. Hay 72 maldiciones numeradas allí. Y viene una, y viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra. Ahora, por favor diga conmigo, las maldiciones son diferentes de las pruebas. Porque hay épocas de pruebas, hermanos. Hay épocas donde el Señor está probando tu espíritu, tu corazón, tu alma, tu mente, tu familia, tu hija, tu hijo, tu esposa, tu esposo. ¿Sí o no? Fíjese, le doy un ejemplo chiquitito. Nosotros fuimos a Israel, sembramos lo que teníamos y lo que no teníamos. Como siempre, ¿no? Con gozo y con alegría. Y el Señor nos dijo: los voy a bendecir. Y regresamos y todavía no vemos nada. ¿Me explico o no? Pero yo no dependo de lo que estoy viendo en este momento, sino estoy pensando en los años que tengo por delante. Estoy pensando en mis generaciones. Yo nací en San Marcos, Guatemala, donde acaba de ser el terremoto. Hermanos, hemos pasado en Guatemala por guerras. ¿Sabe cuántos han muerto de los míos? ¿O cuántos murieron de la guerra? Ninguno. Las bendiciones nos alcanzaron.
Mi madre tiene 83 años, vino el terremoto, no se pudo parar de la silla donde estaba, pero no pasó nada a mi madre, ni a mis hermanos, por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces esa llave de David tiene que ver también con paz, con gozo, tiene que ver con la restauración de la familia, con que todos estemos en un mismo sentir. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Es una llave maravillosa, es una llave especial. Pero ¿qué dice la Escritura? Pondré sobre tu hombro. Y esa llave a mí se me asemeja, ¿sabe a qué? A las palabras que Jesús dijo: suelten sus cargas, tomen mi yugo. La llave es como la unión perfecta entre las promesas y la activación de las bendiciones. Las dos cosas, hermanos. Porque si tenemos promesas y esas promesas no se cumplen en nosotros, entonces